y lo venimos hablando desde bien temprano porque hubo polémicas con la designación del nuevo ministro de Defensa. Estamos hablando del general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, que va a ser a partir del 10 de diciembre entonces en reemplazo de Luis Petri, quien va a dejar su cargo para asumir su banca como diputado por la Libertad Avanza. Entonces Carlos Alberto Presti será el nuevo ministro de Defensa. Y esto es un hecho histórico, pero vamos a preguntarle a Ernesto Alonso, que es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatiente Islas Malvinas de acá de la ciudad de La Plata, para que nos cuente un poco más cuál es su parecer. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación, como siempre. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Ernesto, queríamos saber tu mirada respecto de esta nueva designación y qué puede llegar a generar. Mira, en principio preocupación, más allá de la discusión que se da o el análisis sobre un militar puede o no ocupar la cartera del Ministerio de Defensa, es qué modelo de Fuerzas Armadas está planteando el gobierno de Javier Milei. Y en este caso, Presti ha demostrado, digamos, en este último tiempo que ejerció la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que él, por supuesto, se ha alineado con la política libertaria de no tener unas Fuerzas Armadas bajo la doctrina de la defensa nacional. Todas las medidas que viene tomando Milei desde el primer momento en que asume son medidas contrarias a la defensa de la soberanía del territorio argentino. Por ende, todo lo que ello produce en detrimento de los intereses de los argentinos, ¿no? Tenemos, digo, un ejemplo muy cercano que nosotros nos actuamos, que fue parte de la derogación del decreto 70-2023, que pretendía derogar nada más ni nada menos la ley de tierras, que cualquier legue de la vida se quede con vastas extensiones en zonas fronterizas, en zonas de litoral marítimo, donde hay recursos naturales, reservas de agua dulce, etcétera, etcétera. Bueno, así vamos sumando la misma política de ajuste que están sufriendo, ¿no?, las Fuerzas Armadas. Se había creado gestión anterior el FONDEF, el Fondo para la Defensa Nacional, que eso servía para actualización, para mayores inversiones en nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la preocupación es esa. Cada acto de gobierno que hace Javier Milei es contrario a la defensa de la soberanía nacional, ni que hablar de la cuestión Malvinas, ¿no? Nuevamente volvemos a un escenario similar y peor al que planteó Mauricio Macri con ese nefasto acuerdo conocido como Forador y Duncan, que le brindaba nuevamente a los británicos un vuelo de San Pablo a Malvinas, utilizando un nefasto acuerdo que metió dentro de ese paquete la cuestión que está, digamos, entra dentro de la cuestión humanitaria, que fue el proceso de identificación de los soldados en Malvinas. Y además, un profundo negacionista, ¿no? Entendemos, y eso sí se hizo público, la posición política e ideológica que tiene Presti con respecto a lo que fue el terrorismo de Estado en la República Argentina. Entonces me parece que también se está cometiendo un grave error. En estos más de 40 años de la recuperación de la democracia, ha habido una nueva línea hacia las Fuerzas Armadas con un mayor profesionalismo, y además con una acción en algunos ciclos que se pudo avanzar en reconstruir la memoria, pero la memoria con verdad y justicia, ¿no? Que aún falta específicamente con la cuestión Malvinas, ¿no? Todavía ustedes saben que estábamos pendientes de la decisión de una corte con todas las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas en Malvinas. Entonces, no salen, y esto es responsabilidad propia de las Fuerzas Armadas. Yo creo que van a cometer un grave error
con este cambio, bueno, a partir de la llegada de Milei, este cambio de dejar de lado las políticas reparatorias con justicia, donde se desarmaron los equipos de investigación y relevamiento de los archivos, que son producto de la propia burocracia de las Fuerzas Armadas que producen pruebas en las distintas causas que se tramitan a lo largo y a lo ancho de los juzgados federales en nuestro país, donde hay cientos de represores cumpliendo condena, ¿no? Muchos de ellos también estuvieron en Malvinas. Ernesto, ¿creen que es una provocación más por parte del gobierno de Javier Milei, justo también en el fin de semana que es un aniversario de la soberanía nacional? Ellos actúan en forma disruptiva, más que provocación es un acto de gobierno que, insisto, nos va a ocasionar problemas. Por ejemplo, estas Fuerzas Armadas que le rinden pleitesía cada vez que viene una jefa o un jefe del Comando Sur tratando de imponer, y porque eso está proyectado, bases militares de los Estados Unidos en la Isla Grande de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? ¿Qué han dicho los jefes de las Fuerzas Armadas al respecto, ¿no? ¿Qué han dicho cuando hacen ejercicios militares en forma sostenida en nuestras Islas Malvinas, en la fortaleza de Montegargable, y el gobierno nacional no dice absolutamente nada? Entonces, y además la preocupación es porque nuevamente vuelven a ser cooptadas, y este gobierno nos ha puesto en un escenario geopolítico mundial y global que está fuera de la historia de la República Argentina, que ha tomado siempre una tercera posición. La votación nefasta de la República Argentina, acompañado a Estados Unidos y a Israel, contra la doctrina de la defensa de los derechos humanos y específicamente sobre la situación de la cuestión de denunciar la tortura, es más que preocupante, es más que una provocación. Es un acto de gobierno que nos pone en el peor lugar que podríamos estar, digamos, ¿no? Al respecto de este tema. Entonces, y mira, hace un tiempo atrás leí una encuesta que se hizo oportunamente, y ¿sabes cuál es? Esto es lo que nos preocupa. Hicieron una encuesta dentro de los oficiales de las Fuerzas Armadas, cuáles eran las distintas hipótesis de conflicto. Y la hipótesis de conflicto que hoy tenemos en la República Argentina es que somos un país colonizado, un país que tiene una fortaleza a 500 kilómetros de las costas de la Patagonia, en nuestras Islas Malvinas, que de allí Gran Bretaña no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región. Entonces, y la hipótesis de conflicto, porque esto viene, insisto, de las viejas escuelas del Comando Sur, la Escuela de las Américas, que es que las amenazas externas provienen en primer lugar del narcotráfico, etcétera, etcétera, y no una potencia neocolonial militar como es Gran Bretaña, cuya ciudad está a 14.000 kilómetros de distancia de nuestras Islas Malvinas, pretende además una proyección hacia la Antártida. Entonces, me parece que hay cierta discusión que deja de lado esta cuestión que para nosotros es central. Puede ser un militar, digo, Presti asume un rol político ahora. Claro, pero viste que no sé si pudiste leer el comunicado de la oficina del presidente que dice que la Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas requiere de unas fuerzas de seguridad y unas fuerzas armadas firmes, profesionales y despolitizadas, dice, bajo la conducción de expertos. Pero claramente ser ministro de Defensa no implica que te despolitices. A ver, ¿quién es el ministro de Defensa? Es la mano derecha, digamos, la delegación del presidente del Poder Ejecutivo Nacional en relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, este ministro de Defensa, que es un militar que hace 2 días, la semana pasada, era el comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya vienen trabajando, y esa es la preocupación, ¿no? Hay una ideología planteada dentro de las estructuras
estructura de las Fuerzas Armadas, alejada la concepción de la doctrina de la defensa nacional. Está alejada de una doctrina que se fundamente dentro de políticas soberanas. Fíjate que están vendiendo el aparato científico tecnológico, lo han desmantelado, el sistema nuclear argentino, ARSAT, digamos. Tenés millones de ejemplos que se han dado en estos lamentables 2 años de gobierno de Javier Milei, que la verdad que el costo va a ser altísimo. Y insisto, y va a ser propia responsabilidad de estos jefes actuales de las Fuerzas Armadas que entren nuevamente a ese loop que tuvieron la oportunidad durante estos años de democracia, que todavía no han resuelto. Y siempre damos el ejemplo de lo que pasa con Malvinas, ¿no? Que siempre te lo plantean en términos de gesta. Y si vos analizás la cuestión en términos de costo-beneficio de lo que causó esa guerra, es nefasta. Porque también los militares de la dictadura en ese momento se equivocaron, y más allá de que se equivocaron, para nosotros cometieron una gran traición de llevar adelante esa aventura bélica que después de la derrota militar del 14 de junio de 1982 le permite a los británicos multiplicar en 25 veces los territorios usurpados. Entonces ya tenemos experiencias. Entonces vuelven a cometer nuevamente un error que van a llevar a las Fuerzas Armadas a una situación en la cual no sabemos qué va a suceder en este país. Lo que pasó en el resultado de las elecciones hace poquito tiempo atrás no ha resuelto nada. No ha resuelto absolutamente nada. Y creemos que nos enfrentamos a transcurrir estos 2 años en graves conflictos sociales, dadas las circunstancias y la situación paupérrima que ha llevado este modelo económico y político a vastos sectores de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, nuevamente van a insistir para que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos, ¿no? Nuevamente van a insistir para que entren dentro de lo que, digo, y hay ejemplos en Latinoamérica, lo que fue el nefasto Plan Colombia, lo que produce cuando las Fuerzas Armadas, los ejércitos que están preparados para otra cosa, se inmiscuyen en los conflictos internos o de seguridad interna. Ese es el modelo que nos imponen, y es el modelo de donde los están llevando de las narices a estos jefes de las 3 Fuerzas Armadas. Fíjate lo que ha pasado con la compra de estos aviones hemos comprado un sistema de armas prácticamente vetusto, de los F-16, teniendo distintas oportunidades, pero bueno, eso también la consecuencia de lo que dejó la derrota militar de 1982 en Malvinas, que ni siquiera, y además ni siquiera han analizado ni han hecho un análisis de lo que le pasó, y en todo caso las Fuerzas Armadas de la democracia se tendrían que haber distanciado de eso, pero vuelven a entrar en este loop, vuelven a entrar en esa manga de este huracán. Insisto, lo va a dejar en el peor lugar de la historia, lamentablemente, ¿no? Ernesto, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo nuevamente para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, a su disposición. Un saludo muy grande. Ahí pasaba Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, el CECIM La Plata, hablándonos un poco respecto de lo que fue la designación del nuevo ministro de Defensa y bueno, qué está pasando con la política de defensa justamente del gobierno de Javier Milei.